Millonario finge estar en coma, hasta que escucha la confesión de la empleada. El monitor cardíaco pitaba despacio, igual que siempre. Igual que todo en la vida de Fulgencio Aldama, con un ritmo que él mismo había decidido, en el momento que él mismo había elegido. Nadie en ese cuarto sabía que estaba despierto. 2 semanas máximo. El viejo no va a aguantar más. La voz de Rodrigo llegó desde el pasillo, suave, casi amable, como si estuviera hablando del clima. Y mientras tanto, yo necesito que los del consejo vean que alguien está al mando. Alguien de confianza. Alguien que no se va a quedar tieso en una cama de hospital por andar manejando solo en la madrugada. Hubo una pausa. Una risa corta. El tipo que estaba con él. Fulgencio reconoció la voz. Gastón Lerralde, el abogado corporativo que llevaba 12 años firmando lo que él le ordenaba. También soltó una risita cómplice, pequeña, de las que se hacen cuando alguien dice algo que no debería decir en voz alta, pero todos piensan. Fulgencio no abrió los ojos. Contó hasta 5. Despacio, la costumbre de toda una vida. Cuando era niño, su madre le había enseñado ese truco. Antes de explotar cuenta. Ella lo había aprendido de la necesidad, no de ningún libro. Cuando no tienes nada, contar te da tiempo de pensar. Fulgencio lo había convertido en una filosofía. En 52 años, nunca había llegado al 6. Esta noche, llegó al 11. Y siguió sin abrir los ojos. La constructora Aldama había tardado 30 años en llegar a los 2.300 millones de pesos de valuación. 30 años de contratos ganados con trabajo, de materiales revisados a mano, de noches sin dormir en obras que nadie más quería tomar. 30 años en los que Rodrigo había aparecido en las fotos, en las presentaciones, en los brindis, siempre con esa sonrisa amplia, esa corbata perfecta, ese talento inexplicable para llegar justo cuando el trabajo más pesado ya estaba hecho. Fulgencio nunca lo había dicho en voz alta. Eso era parte del problema. Los hombres como él no dicen las cosas, las guardan, las apilan, las convierten en silencio, en distancia, en una forma de caminar por el mundo que la gente confunde con frialdad y que en realidad es otra cosa, algo más parecido al miedo, aunque jamás lo reconocería. El accidente había sido menor, en términos médicos. El BMW había derrapado en el periférico a las 2 de la madrugada, había chocado contra el camellón, y Fulgencio había golpeado la cabeza contra el vidrio lateral. Nada roto, nada perforado. Una contusión cerebral leve que los médicos habían dicho que requería reposo y observación. Lo habían puesto en una habitación privada del Hospital Ángeles. Le habían conectado monitores. Le habían pedido que descansara. Y Fulgencio, que en 30 años no había faltado un solo día a la oficina, había tomado esa palabra, reposo, y la había convertido en una decisión. Se quedó quieto. Cerró los ojos. Y esperó a ver qué hacían todos cuando creían que él no podía verlos. No tardó mucho en aprender cosas que no quería saber. Rodrigo se había ido cerca de medianoche, después de hablar con Lerralde en el pasillo y de asomarse 2 minutos al cuarto. 2 minutos exactos, Fulgencio los contó, para ver al hermano mayor con cara de lástima bien ensayada. Luego se fue. Sus pasos en el corredor sonaron casi alegres. La enfermera de turno entró a revisar los monitores a la 1:15. Salió sin hacer ruido. A las 2 menos cuarto, la habitación estaba completamente en silencio. Y entonces se abrió la puerta, muy despacio, como si la persona del otro lado tuviera miedo de despertar a alguien. Fulgencio conocía ese ruido, esa puerta, ese cuidado. Era ella. Refugio Tlaloc, Cuca, como le decían desde niña, aunque en esta casa nadie usaba ese apodo porque en esta casa nadie preguntaba cómo le decían desde niña. Entró con un vaso de agua que nadie le había pedido y se quedó parada cerca de la puerta un momento, mirando la cama. Llevaba 8 meses trabajando en la mansión de Lomas de Chapultepec. Había llegado con una carta de recomendación que era mitad verdad y mitad desesperación, con una muda de ropa en una bolsa de tela y una deuda de su padre que no era suya, pero que de algún modo había terminado siendo su problema. Como siempre.
Fulgencio la había contratado sin hacerle más preguntas que las necesarias. Le había dicho el sueldo. Le había explicado las reglas de la casa. Le había dado las llaves del ala de servicio. Y no le había vuelto a dirigir la palabra directamente en casi 2 meses. Eso, para Cuca, había sido suficiente. Más que suficiente. Había trabajado en casas donde el señor sí le hablaba directamente, y ninguna de esas conversaciones había terminado bien. Se acercó a la mesita de noche. Dejó el vaso de agua. Se quedó parada ahí, con las manos juntas frente al estómago, mirando la cara de ese hombre que en la vida real nunca se veía así. Sin la mandíbula apretada, sin el ceño fruncido, sin esa tensión constante que traía encima, como si el mundo fuera una deuda pendiente. Dormido, o lo que ella creía que era dormido, Fulgencio Aldama parecía otra persona. Parecía alguien a quien le hubiera pesado mucho la vida. Cuca lo miró un rato largo. Luego miró el monitor. Luego volvió a mirarlo a él. «Ya sé que no me puede escuchar», dijo en voz muy baja, casi para ella misma. «Pero igual me da cosa dejarlo solo así, con el silencio nomás». Jaló la silla que estaba junto a la ventana. La arrastró sin hacer ruido hasta quedar a 1,5 metros de la cama. Se sentó. Cruzó las manos en el regazo y empezó a hablar. Al principio habló de cosas pequeñas, de que había llovido mucho esa tarde, de que don Abundio, el portero de la mansión, había intentado arreglar la maceta del corredor que llevaba rota desde enero y había terminado derramando tierra por toda la entrada. Y luego había dicho en voz alta, creyendo que nadie lo escuchaba: «Pues ya quedó igual que antes, pero ahora con más tierra en el piso, ¿qué le hace?». Cuca sonrió al recordarlo. Una sonrisa pequeña, casi invisible. Fulgencio, detrás de los párpados cerrados, la escuchó. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ganas de sonreír también. Las contuvo. Contó hasta 3. Se quedó quieto. Cuca habló un rato más. Luego, se quedó en silencio. Luego habló de nuevo, esta vez más despacio, con un tono diferente. Como cuando la voz cambia sin que uno quiera, porque algo que guardabas se te sale sin permiso. «Mi mamá decía que cuando alguien está inconsciente igual escucha todo», dijo. «No sé si es cierto. Probablemente no. Usted es el tipo de hombre que no cree en esas cosas». Una pausa. «Yo tampoco sé si creo. Pero me gusta pensar que sí, que a veces la gente está ahí aunque no pueda decirlo». El monitor siguió su ritmo. Cuca miró sus manos. «Ojalá se recupere pronto, señor Aldama». Lo dijo con una sencillez que no tenía actuación. «No porque me vaya a quedar sin trabajo, sino porque…». Se detuvo. Respiró. «Porque la casa sin usted se siente rara, vacía, y eso que usted nunca decía gran cosa». Fulgencio apretó levemente los dedos bajo la sábana. Nadie lo vio. Cuca se levantó cerca de las 3 de la mañana. Acomodó la silla en su lugar. Recogió el vaso de agua, intacto, de la mesita. En la puerta se detuvo un segundo, sin voltear. «Buenas noches, señor», dijo, y salió. La puerta se cerró con el mismo cuidado con que se había abierto. Fulgencio se quedó solo en el silencio del cuarto. El monitor seguía pitando. La ciudad seguía moviéndose afuera, ciega y enorme. Y por primera vez en muchos años, un hombre que nunca pedía nada se preguntó qué hubiera pasado si alguna vez hubiera aprendido a pedir. No llegó a ninguna respuesta. Pero la pregunta se quedó ahí, flotando en el aire de ese cuarto de hospital, molesta y nueva, como una grieta en una pared que creías que era sólida. ¿Tú qué harías si descubrieras que la única persona que fue al hospital por pura voluntad era alguien a quien nunca le habías prestado atención? Pero bueno, antes de que te cuente lo que pasó después, si ya esta historia te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like y suscríbete para que no te pierdas ningún capítulo. Refugio Tlaloc había aprendido a no pesar. No era filosofía, no era humildad. Era una habilidad que se aprende cuando la vida te enseña, muy temprano, que ocupar espacio tiene consecuencias, que preguntar cuesta, que pedir, eso sobre todo, siempre sale caro.
Lo había aprendido en Tlacolula, Oaxaca, en una casa donde el dinero llegaba a cuentagotas y se iba en tragos. Su padre, Aurelio Tlaloc, era un hombre bueno cuando estaba sobrio y un problema cuando no lo estaba. Y el problema era que sobrio lo veías poco. Su madre había aguantado 20 años antes de que el corazón dijera basta. No de tristeza, como en las canciones, sino de agotamiento real, cardíaco, clínico. Un infarto a los 44. Cuca tenía 16. Desde esa noche, el peso de la casa había caído sobre ella. Y Cuca lo había cargado sin chistar, porque no había nadie más, y porque así era como funcionaban las cosas en su mundo. Las mujeres cargaban, los hombres prometían, y la vida seguía. A los 21 años, su padre había firmado una deuda con un prestamista de Miahuatlán, 80,000 pesos, para un negocio que nunca abrió, con un socio que desapareció en 3 semanas. Aurelio había intentado pagar durante 6 meses. Luego había dejado de intentarlo. La deuda seguía ahí. Cuca la encontró una noche revisando papeles en la cajita de lata donde su padre guardaba los documentos importantes. La habían encontrado a su nombre. Ella tenía 23 años. Había firmado una cosa que no recordaba haber firmado. Probablemente su padre la había falsificado, probablemente sin mala intención, probablemente convencido de que iba a resolverlo antes de que importara. No lo había resuelto. Y Cuca, que llevaba años sin sorprenderse de nada, se había sentado en el piso de esa cocina pequeña y había llorado durante exactamente 4 minutos. Luego se había levantado, había guardado los papeles y había empezado a buscar trabajo en la Ciudad de México. Eso era lo que había traído a esta casa. No ambición, no un plan, una deuda que no era suya y una habilidad para no pesar que la hacía buena empleada doméstica. La mansión de Lomas era otro mundo. No en el sentido poético. En el sentido literal, otro idioma, otra temperatura, otra forma de moverse por los espacios. Los cuartos tenían nombres. La vajilla tenía historia. El jardín tenía un jardinero de planta llamado Eleazar, que llegaba los martes y los jueves. Y la primera vez que Cuca lo vio trabajar, pensó que nunca había visto a nadie tan serio podando unos arbustos. Los primeros días los había pasado aprendiendo a dónde no mirar. Fulgencio Aldama desayunaba a las 7 en punto, solo. Periódico físico, café negro, nada de conversación. La primera mañana, Cuca había entrado a limpiar el comedor pensando que ya se había ido, y lo había encontrado todavía ahí, parado junto a la ventana con el teléfono en la mano y la mirada en la calle. Ella había dicho, «Perdón, señor, ya me voy». Y él había dicho, «Está bien, termina lo que ibas a hacer», sin voltear a verla. Y eso había sido suficiente. No un grito, no un comentario, no una mirada de las que hacen sentir a uno que está estorbando. Solo, «Está bien, termina lo que ibas a hacer». Cuca había terminado de limpiar el comedor con más cuidado que nunca. ¿Sabes qué es lo peor de enamorarse de alguien que no te ve? Que ni siquiera puedes estar enojada. Porque la persona nunca te prometió nada, nunca fingió, nunca te dio motivo. Simplemente existió cerca de ti, siendo quien era, distante, serio, con ese peso encima que nunca explicaba. Y tú, sin permiso y sin aviso, empezaste a notar cosas que no debías notar. Cuca lo había notado todo. Cómo se le tensaba la mandíbula cuando llegaba una llamada de su hermano. Cómo tardaba exactamente 20 minutos en el desayuno. Nunca 19, nunca 21. Cómo la única vez que lo había escuchado reírse de verdad, no la risa de reunión, no la risa de cortesía, había sido cuando don Abundio, completamente sin querer, había confundido al director general de una empresa socia con el nuevo cocinero y le había preguntado si ya tenía lista la sopa del día. La risa de Fulgencio ese día había durado 3 segundos, pero había sido real. Cuca la guardó como si fuera suya. No era tonta, sabía exactamente lo que era. Era la empleada doméstica. Venía de Oaxaca, tenía una deuda a su nombre y una muda de ropa extra. Él era el dueño de una constructora valuada en más de 2,000 millones de pesos, con un nombre que aparecía en revistas de negocios
y una manera de entrar a un cuarto que hacía que la gente se pusiera derecha sin que él dijera nada. No había historia posible ahí. Ella lo sabía, y lo amaba de todas formas, sin esperarlo, sin buscarlo, de la forma más inútil e inconveniente que existe, en silencio, sin decírselo a nadie, sin esperar nada. Un amor que no pedía, porque había aprendido que pedir cuesta. El miércoles de la segunda semana, 5 días antes del accidente, Rodrigo Aldama había llegado a la mansión sin avisar. Cuca lo conocía de vista. Había estado en la casa 2 o 3 veces desde que ella llegó, siempre con esa sonrisa de los que saben que son guapos y han decidido que eso es un argumento, siempre con una historia graciosa lista, siempre con ese talento para llenar el espacio de una habitación con su propia presencia, como si el aire le perteneciera. Esa tarde entró a la cocina mientras ella preparaba el caldo de pollo del señor. Fulgencio comía caldo de pollo los miércoles desde que ella podía recordar, sin haberlo pedido. Porque un día lo había visto llegar empapado de lluvia, y había asumido que un caldo resolvía el mundo, y había tenido razón. Y se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. «Oye», dijo, como si llevaran años de confianza. «¿Cómo está mi hermano últimamente? ¿Duerme bien? ¿Come bien? ¿Ha dicho algo de la empresa?» Cuca siguió moviendo la olla. «El señor está bien, gracias», dijo. «No acostumbro comentar sus asuntos». Rodrigo soltó una risa corta, encantada, de las que se usan cuando alguien dice algo inesperado. «Qué profesional». Se acercó 2 pasos. «Oye, no te estoy pidiendo que lo espíes, solo pregunto. Somos familia, ¿no? Me preocupa». «Claro», dijo Cuca, y siguió sin mirarlo. Rodrigo se quedó ahí un momento más, calibrando. Luego se fue. Cuca esperó a que sus pasos se alejaran por el corredor. Luego bajó el fuego de la olla. Luego soltó el aire que había estado cargando sin darse cuenta. Ese hombre le daba mala espina. La clase de mala espina que no puedes explicar pero que el cuerpo registra antes que la cabeza. El accidente había pasado un martes en la madrugada. Fulgencio había salido sin decir a dónde. Eso no era raro. Lo que sí era raro era la hora. Y que hubiera dejado el teléfono en la charola de la entrada, cosa que nunca hacía. Cuca lo había visto al pasar y lo había dejado ahí, porque no era su lugar. A las 4 de la mañana sonó el teléfono fijo de la casa. Era el hospital. Don Abundio había contestado, escuchado, colgado. Y luego se había quedado parado en el pasillo central diciendo en voz alta, sin darse cuenta de que Cuca bajaba las escaleras en ese momento: «Ay, Dios mío, el señor se estrelló. ¿Y ahora quién manda aquí?» Cuca había llegado al hospital a las 5 menos 10, antes que Rodrigo, antes que Lerralde, antes que cualquier persona que estuviera en la lista de contactos de Fulgencio Aldama. No porque fuera su obligación, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era la única persona que había querido ir. Se había sentado en la sala de espera durante 3 horas con las manos juntas y el cuerpo recto, sin saber qué hacer con el miedo. Los médicos habían salido a las 8 de la mañana para decir que la contusión era leve, que el señor estaba estable, que probablemente despertaría pronto. Cuca había dicho «gracias» con una voz que le salió más pequeña de lo que esperaba. Luego había llamado a don Abundio para avisarle. Luego había llamado a la cocinera. Luego se había quedado sentada sin llamar a nadie más, porque no había nadie más a quien llamar que fuera de parte de ella. Rodrigo había llegado a las 9:15 con Lerralde y 2 personas que ella no conocía. Había mirado a Cuca en la sala de espera con algo que no era exactamente sorpresa, más bien cálculo, una fracción de segundo de cálculo, y luego había extendido una sonrisa. «¿Llevas mucho aquí?» «Desde las 5», dijo Cuca. «Qué dedicada», dijo Rodrigo, y entró al pasillo de habitaciones sin volver a mirarla. Esa noche, cuando todos se habían ido y el hospital se había quedado en silencio de madrugada, Cuca había vuelto a entrar al cuarto. No tenía plan. No tenía discurso preparado. Tenía un hombre inconsciente, o eso creía, en una cama de hospital y un peso en el pecho que no sabía dónde poner. Y había hablado.
Mañana hablaría más, porque algunas cosas se acumulan tanto que encuentran la salida solas, en el peor momento, con el peor testigo posible, o el mejor, dependiendo de cómo lo mires. Espera, porque lo que viene ahora no te lo vas a creer. Eran las 2:17 de la mañana. El pasillo del hospital estaba vacío. La enfermera de turno había pasado a revisar los monitores 20 minutos antes y no volvería hasta las 4. La ciudad afuera seguía con su ruido sordo de siempre, ese ruido de fondo que nunca para, como una respiración enorme y distraída. La puerta se abrió con ese cuidado de siempre. Fulgencio lo reconoció antes de escuchar sus pasos. Había algo en la forma en que ella abría las puertas, como si el mundo al otro lado fuera frágil y ella no quisiera romperlo. Cuca entró. Dejó una bolsita de papel Kraft en la mesita. Olía a pan de muerto, aunque no fuera temporada, de esos que venden en la panadería de la colonia Roma que abre las 24 horas. Jaló la silla. Se sentó, y no dijo nada durante un rato largo. Fulgencio esperó. Contó los segundos sin querer. Llegó a 43 antes de que ella hablara. «Hoy vi a su hermano en el pasillo», dijo. La voz tranquila, demasiado tranquila, de las que cuestan trabajo. «Estaba hablando con el señor Lerralde y con otro señor que no conozco. Traían unos folders». Pausa. «No me gusta cómo mira las cosas cuando cree que nadie lo ve. Su hermano. Mira todo como si estuviera haciendo un inventario». El monitor siguió su ritmo. Cuca se miró las manos. «A lo mejor me equivoco», dijo. «A lo mejor soy yo que le busco el defecto porque me cayó mal desde el principio. Eso también puede ser». Pero no se lo creía. Fulgencio tampoco. Habló un rato de cosas pequeñas, como la noche anterior. Que Eleazar el jardinero había preguntado por él esa tarde, con pocas palabras, pero con genuina preocupación, parado en la reja con el sombrero en la mano. Que la cocinera, doña Herminia, había hecho el caldo de pollo de los miércoles de todas formas, aunque no hubiera nadie para comerlo. Y luego se lo había repartido a ella y a don Abundio en la cocina. Y los tres se habían sentado sin hablar mucho, porque no sabían qué decirse. «Don Abundio dijo que usted una vez le prestó dinero cuando su hija estaba enferma», dijo Cuca. «Que nunca se lo cobró. Que cuando él sacó el tema, usted le dijo que no sabía de qué estaba hablando». Una pausa breve. «Él sabe que usted sí sabía. Pero dice que así son los hombres buenos, hacen las cosas y luego fingen que no las hicieron para que el otro no se sienta en deuda». Silencio. «Yo creo que tiene razón», dijo Cuca en voz baja. Fulgencio apretó los dedos bajo la sábana, muy levemente. Nadie lo vio. Luego hubo un silencio diferente. No el silencio de alguien que no tiene que decir. El silencio de alguien que tiene demasiado y está buscando si de verdad va a soltarlo. Cuca miró la ventana, la ciudad afuera, oscura y encendida al mismo tiempo. «Voy a decirle algo», dijo al fin, muy despacio, como si estuviera tomando carrera. «Algo que no le diría si creyera que me puede escuchar. Y si resulta que sí puede escuchar, pues...» Soltó el aire. «Ni modo». «Ya». Fulgencio no respiró. «Lo quiero», dijo Cuca. Así, sin rodeos, sin construcción, como quien deja caer algo pesado que ya no puede seguir cargando. No de la manera que se puede querer, no de la manera que tiene sentido. Se le quebró un poco la voz y la recuperó de inmediato, con esa práctica de años de no dejarse ir del todo. «Usted es mi patrón, yo soy su empleada. Vengo de Oaxaca con una deuda a mi nombre y una bolsa de tela. Usted aparece en revistas. Eso no es una historia. Eso ni siquiera es una posibilidad». El monitor pitaba. «Pero igual», continuó, «igual lo quiero. Desde que vi que le prestó dinero a don Abundio, y luego fingió que no. Desde que escuché que se ríe de verdad, de verdad, de verdad, no esa risa que usa en las juntas. Desde que una vez lo vi parado en el jardín a las 6 de la mañana mirando las plantas como si necesitara que existieran». Respiró. «Usted carga algo muy pesado, señor Aldama. No sé qué es.
pero lo he visto cargarlo todos los días y nunca he visto que se lo quite. Cuca se limpió los ojos con el dorso de la mano. Rápido, como quien corrige un error. No le estoy pidiendo nada, aclaró con firmeza. No soy de las que piden. Solo quería decírselo a alguien, aunque ese alguien no me pueda escuchar. Una pausa. Ya se me va a pasar. O no se me va a pasar, pero voy a aprender a cargarlo como cargo todo lo demás. No es su problema. Usted ni siquiera sabe cómo me llamo de verdad. Ahí se equivocaba. Fulgencio sí sabía cómo se llamaba de verdad. Refugio, Cuca, de chica. Lo había leído en el expediente cuando la contrató. Y lo había guardado sin saber para qué. Ahora sabía para qué. Cuca se quedó callada un momento más. Luego sacó el pan de la bolsita de papel. Lo puso en la mesita junto al vaso de agua. Lo miró. «Le traje pan», dijo con una voz que ya era casi normal. «Sé que no lo puede comer ahorita, pero me pareció raro venir con las manos vacías». Se levantó. Acomodó la silla. En la puerta se detuvo. Esta vez sí volteó. Solo un momento, a mirar la cama. «Ojalá despierte pronto», dijo. «Y ojalá, cuando despierte, alguien le diga que no tiene que seguir cargando todo eso solo». Pausa pequeña. «Aunque sé que aunque se lo digan, usted no va a hacer caso. Así son los hombres como usted». Salió. La puerta se cerró. Fulgencio abrió los ojos. Solo por un segundo. Solo para ver el techo blanco del cuarto, el monitor parpadeante, la bolsita de papel con el pan en la mesita. Lo cerró de nuevo. Contó hasta 20. No llegó. Porque en algún lugar entre el 8 y el 9, algo que llevaba décadas muy apretado en el centro del pecho se movió. No se rompió, no explotó. Solo se movió, como un nudo que afloja 1 milímetro. Apenas suficiente para que entre un poco de aire. Fulgencio Aldama, que nunca había pedido nada, que nunca había dejado que nadie lo viera, que había construido un imperio a base de no necesitar a nadie. Ese hombre llevaba 3 días fingiendo estar inconsciente, y la única persona que había ido a verlo por las noches, sin que nadie se lo pidiera, era una muchacha de Oaxaca que le había traído pan de muerto fuera de temporada y le había dicho que lo quería sin pedirle nada a cambio. No supo qué hacer con eso. No tenía categoría para eso. Pero ahí estaba. A las 4 de la mañana, cuando la enfermera entró a revisar los monitores, encontró al paciente de siempre. Quieto, estable, respirando despacio. No encontró la expresión que tenía debajo de los párpados cerrados. Algo parecido, muy de lejos, a vergüenza. De la buena. De la que llega cuando te das cuenta de que alguien te vio mejor de lo que tú te has visto. Y mientras tanto, en el piso de abajo, en la sala de espera que cerraba a las 10 pero que tenía un rincón con sillas junto a los elevadores donde nadie te molestaba, Rodrigo Aldama hablaba en voz baja con Gastón Lerralde mientras revisaban documentos a la luz de sus teléfonos. «Para el jueves», dijo Rodrigo, «necesito las firmas del consejo, las que faltan». «Son 4 consejeros que van a preguntar», dijo Lerralde. «Para eso les pagamos», dijo Rodrigo. Y pasó la hoja. El tiempo se acababa. Y Fulgencio todavía estaba decidiendo cuánto tiempo más iba a quedarse quieto. Al día siguiente, Rodrigo llegó al hospital a las 10 de la mañana con una corbata nueva y una sonrisa de las que se preparan en el espejo. Entró al cuarto. Miró a su hermano. Puso una mano en el hombro de Fulgencio con una presión que quería parecer afecto y que era, en realidad, verificación. «Sigue quieto, sigue sin molestar, sigue sin ser un problema». «¿Cómo estás, hermano?», dijo, aunque no era pregunta. El monitor respondió por Fulgencio. Rodrigo asintió, satisfecho. Sacó el teléfono y empezó a revisar mensajes de pie junto a la cama, como si estuviera esperando un taxi, y Fulgencio fuera parte del paisaje. 3 minutos exactos. Luego se fue. Fulgencio lo escuchó alejarse por el pasillo. Escuchó que saludaba a la enfermera con un chiste. Escuchó que la enfermera se reía. Rodrigo siempre había sabido cuándo reírse y cuándo hacer reír a los demás. Era su talento más peligroso. A las 11:30 llegó Cuca. No de madrugada esta vez.
De día, con su uniforme, porque había venido directo de la mansión después de terminar la limpieza del ala principal. Traía una bolsa con fruta que probablemente tampoco podría comer, pero que igual dejó en la mesita con la naturalidad de quien hace lo que tiene sentido aunque no sea práctico. Se sentó. Sacó un libro pequeño de la bolsa del delantal, una novela de las que venden en puestos de periódico, de portada colorida y letras grandes. Fulgencio no podía ver el título, pero podía escuchar las páginas cuando ella las pasaba. No le habló, solo estuvo ahí, leyendo, acompañando sin hacer de ello una declaración. Fulgencio no había sabido hasta ese momento que eso era posible, que alguien pudiera estar contigo sin exigirte que lo notes. 40 minutos después, Rodrigo volvió. Esta vez no solo. Traía a una mujer de traje gris, pelo recogido, actitud de alguien que factura por hora. Probablemente otra abogada o consultora, o alguno de esos títulos que existen para dar nombre bonito a hacer lo que alguien más no quiere firmar directamente. Vio a Cuca sentada junto a la cama y se detuvo un momento en la puerta. Esa fracción de segundo de cálculo que Cuca ya había descrito la noche anterior y que Fulgencio ahora podía ver confirmada desde adentro, con los párpados cerrados y los sentidos abiertos. «Oye», dijo Rodrigo, con la voz cálida de siempre. «Qué bueno que estás aquí. ¿Podrías darnos un momento? Tenemos que hablar de cosas de la familia. Asuntos delicados». Una pausa. «Claro», dijo Cuca. Cerró el libro. Se levantó. Espera», dijo Rodrigo, cambiando el tono a algo todavía más amistoso, casi confidencial. «Oye, ¿tú has notado algo raro en los últimos días, antes del accidente? ¿Cómo estaba mi hermano? ¿Cómo lo veías?» Silencio breve. «Bien», dijo Cuca. «Lo veía bien. ¿No estaba estresado? ¿No decía cosas que te llamaran la atención? ¿Algo sobre la empresa? ¿Sobre decisiones que quisiera tomar?» Cuca no respondió de inmediato. Fulgencio conocía ese silencio. Era el silencio de alguien que está eligiendo sus palabras no porque no sepa qué decir, sino porque sabe exactamente lo que quiere decir y está decidiendo si vale la pena. «Soy empleada doméstica, señor Rodrigo», dijo al fin. «El señor Aldama no me cuenta asuntos de la empresa». «Claro, claro». La sonrisa de Rodrigo no se movió. Solo preguntó. Pausa. «Oye, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? ¿8 meses?» Como si no lo supiera. «Has sido muy dedicada, muy presente. Se nota que te importa la familia. Eso vale mucho». El espacio entre esas palabras estaba lleno de algo que no eran las palabras. «Gracias», dijo Cuca, y salió. En el pasillo, don Abundio estaba sentado en una silla de plástico junto al elevador, con el sombrero en las rodillas y cara de quien lleva horas esperando sin saber bien para qué. Había venido en metro desde Lomas porque dijo que no podía quedarse en la casa sabiendo que el señor estaba en el hospital, y que si no podía hacer nada útil al menos podía estar cerca. Cuando Cuca salió del cuarto, don Abundio la miró y dijo, en voz perfectamente audible, «¿Y el hermanito? ¿Ya se cansó de hacerse el preocupado o todavía está adentro?» Cuca lo miró. Don Abundio se dio cuenta de que había hablado en voz alta. Se acomodó el sombrero en las rodillas con dignidad. «Es que, lo pensé», aclaró, y salió. «Bájele tantito, don Abundio», dijo Cuca en voz baja. «Mínimo», respondió él, pero bajó la voz. Adentro del cuarto, detrás de la puerta cerrada, Fulgencio Aldama contuvo algo que en otro contexto, en otra vida, habría sido una carcajada. Esa tarde, cuando el hospital se puso en silencio de sobremesa y Rodrigo se había ido con su abogada a algún lugar donde las decisiones se toman con plumas caras, Cuca volvió a entrar. Se sentó. No sacó el libro. «Me preguntó cosas raras», dijo, sin preámbulo. «Su hermano. Quería saber qué le había escuchado decir a usted». Una pausa. «No le dije nada porque no tengo nada que decirle. Usted nunca me contó nada. El monitor. Pero me pareció raro», continuó. «La forma en que preguntó. Como si necesitara que yo dijera algo específico.
Se mordió el labio. No sé. A lo mejor me estoy inventando cosas. No se estaba inventando nada. Fulgencio lo sabía y no podía decirlo. Esa impotencia, la de saber y no poder actuar, la de ver el peligro desde adentro de su propio silencio elegido, empezaba a tener un costo que no había calculado al principio. ¿Sabe qué pensé hoy?, dijo Cuca después de un rato. La voz había cambiado. Más tranquila, casi curiosa. Pensé que usted y yo nos parecemos en algo. Fulgencio esperó. Los dos cargamos cosas que no son nuestras, dijo. Usted carga una empresa que construyó solo mientras alguien más se llevaba el crédito. Yo cargo una deuda que firmó mi padre. Los dos aprendimos a no quejarnos. Pausa. La diferencia es que a usted le enseñaron que eso era fortaleza. A mí me enseñaron que no había de otra. Silencio. No sé cuál de los dos es peor, dijo Cuca. Fulgencio tampoco lo sabía. Y eso, que una muchacha de Oaxaca con una bolsa de tela y una deuda ajena pudiera decir en voz alta lo que él no había podido nombrar en 52 años, era exactamente el tipo de cosa para la que su ego no tenía respuesta. A las 6 de la tarde llegó doña Epifania, 81 años, tía abuela de Fulgencio por parte de su madre, 1,54 m de persona y 180 kilos de carácter. Nadie le había avisado. Nadie nunca le avisaba nada a doña Epifania porque doña Epifania ya sabía todo antes de que le avisaran, por razones que la ciencia no ha podido explicar del todo. Entró al cuarto. Miró la cama. Miró los monitores. Miró a Cuca, que se había puesto de pie automáticamente. «Siéntate, mija», dijo doña Epifania, sin mirarla. «Aquí no hay protocolo». Luego se acercó a la cama. Miró a Fulgencio con los ojos entrecerrados, la cabeza ladeada, como quien examina algo que le genera dudas razonables. Dijo. Solo eso. Se sentó en la otra silla, la que estaba del lado opuesto a Cuca. Sacó de su bolso una estampa de la Virgen de Guadalupe y la puso en la mesita junto al pan y la fruta. Luego sacó un dulce de tamarindo, lo desenvolvió, se lo puso en la boca y se quedó mirando el monitor con expresión de alguien que ya ha visto cosas mucho más complicadas que esa. Cuca no sabía qué decir. ¿Tú eres la que viene de noche?, preguntó doña Epifania, sin voltear. Cuca abrió la boca. La cerró. «Sí, señora», dijo al fin. Repitió doña Epifania. Y no dijo nada más. Pero le dio otro vistazo a Fulgencio. Un vistazo largo, de esos que ven más de lo que deberían. Luego miró a Cuca. Luego volvió al monitor. «Qué bueno», dijo, aparentemente para nadie. Fulgencio, detrás de los párpados, sintió que lo habían descubierto. No supo cuál de las dos. Esa noche, ya tarde, cuando doña Epifania se había ido con su bolso y su criterio intactos, y Cuca estaba a punto de levantarse para irse también, Rodrigo apareció una vez más en la puerta. Miró a su hermano. Miró a Cuca. «Qué dedicada», repitió. El mismo tono de la mañana. Pero esta vez había algo más adentro de esas palabras. Algo que olía a estrategia. «Buenas noches, señor Rodrigo», dijo Cuca. Salió antes de que él pudiera decir otra cosa. En el pasillo, don Abundio estaba todavía en su silla de plástico. Había pasado el día entero ahí, yendo y viniendo del baño y de la cafetería, y cuando vio a Rodrigo asomarse por la puerta del cuarto dijo, completamente en voz alta: «Ahí está otra vez el hermanito. Diosito, qué interesado que se puso». Rodrigo lo miró. Don Abundio lo miró de regreso con total inocencia. «Buenas noches», dijo don Abundio con dignidad impecable. Esa noche Fulgencio no durmió. No porque no pudiera, sino porque había demasiado moviéndose en su interior para que el sueño encontrara lugar. Una mujer que lo amaba sin pedirle nada. Un hermano que lo estaba traicionando con sonrisa en la cara. Una tía abuela que probablemente ya sabía todo y estaba esperando a ver cuánto tardaba él en reaccionar. Y un portero de 68 años, que era el único en ese hospital que decía en voz alta lo que todos pensaban. Fulgencio había construido su vida entera sobre el control,
sobre saber más que los demás, y callar más que los demás, y moverse en el momento exacto. Pero esto no lo había calculado. Esto no tenía manual. Y en algún lugar de esa habitación en silencio, entre el pitido del monitor y el pan de muerto fuera de temporada, y la estampa de la Virgen que alguien había dejado en la mesita, Fulgencio Aldama estaba empezando a entender que el problema nunca había sido el mundo. El problema era que había confundido el silencio con la fortaleza, y no eran lo mismo. ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Seguirías fingiendo, o ya te habrías levantado? El jueves llegó con niebla. Fulgencio lo supo por el sonido de la ciudad afuera, más apagado que de costumbre, como si el ruido también estuviera envuelto en algo. Llevaba 4 días en esa cama. 4 días escuchando. 4 días acumulando información con la paciencia de alguien que ha aprendido que moverse en el momento equivocado cuesta más que esperar. Pero el jueves tenía otro peso. Lo sintió desde temprano, antes de que llegara nadie, en la forma en que los pasos del pasillo sonaban diferentes, más rápidos, más decididos, como cuando la gente se mueve porque algo está a punto de pasar y no quieren llegar tarde. A las 9:40, Rodrigo entró al cuarto. No solo. Traía al herralde, a la mujer de traje gris de los días anteriores, y a un hombre que Fulgencio identificó por la voz antes de que dijera nada. Edmundo Vargas, presidente del Consejo Directivo de Constructora Aldama. 63 años. 4 décadas en el mundo de los negocios. Un hombre que había visto muchas cosas y al que no le gustaba que lo sorprendieran. «Edmundo, gracias por venir», dijo Rodrigo, con esa voz de anfitrión que usaba cuando quería que el otro sintiera que le estaba haciendo un favor al estar ahí. «Ya ves cómo está. Los médicos dicen que puede ser semanas. En ese tiempo la empresa no puede quedarse sin dirección ejecutiva. El consejo lo sabe. Tú lo sabes». Hubo una pausa. «La documentación está en orden», dijo el herralde, entregando algo. Papel, varias hojas. Fulgencio escuchó el roce. «Es una transferencia temporal de facultades. Mientras el señor Aldama se recupera, Rodrigo asumiría la dirección general con poderes plenos para operar, firmar contratos y representar a la empresa». «Temporal», repitió Edmundo Vargas. No era pregunta. Era la palabra que se dice cuando algo suena mal, pero no tienes todavía el argumento para decir por qué. «Completamente temporal», dijo Rodrigo. La sonrisa perfecta. «En cuanto Fulgencio despierte y esté en condiciones, todo vuelve a la normalidad. Yo solo quiero que la empresa no sufra mientras tanto. Es lo que él hubiera querido. Lo que él hubiera querido». Fulgencio contó hasta 15. Llegó al 15. Siguió contando. Edmundo Vargas tardó un momento. «Necesito revisarlo con los demás consejeros», dijo al fin. «Dame hasta el lunes». «El lunes», repitió Rodrigo. Un tono de preocupación calculada. «Edmundo, hay contratos que vencen esta semana. Hay proveedores esperando firma. Cada día que la empresa opera sin dirección formal es un riesgo legal que todos vamos a lamentar». Otro silencio. «El viernes», dijo Vargas. «A más tardar el viernes». Rodrigo asintió. Satisfecho, la sonrisa intacta. Los 3 salieron. El herralde cerró la puerta. Y Fulgencio se quedó solo en ese cuarto con el ruido del monitor y la niebla afuera, y la certeza de que el tiempo que había creído tener se acababa de reducir a menos de 48 horas. Cuca llegó al mediodía. Traía el almuerzo de ella envuelto en papel aluminio. Había comido en el hospital la mitad de los días de esa semana, entre una visita y otra, en los rincones que nadie reclama, y una expresión diferente. Tensa, como cuando algo te preocupa, pero no sabes si tienes derecho a preocuparte. Se sentó. No sacó el libro. No habló de cosas pequeñas. «Esta mañana vi los folders que traía el señor Lerralde», dijo. Los dejó un momento en la silla del pasillo mientras hablaba por teléfono. «No leí nada. No soy de esas. Pero vi el membrete. Era de un notario. Y abajo decía algo de poderes notariales». Pausa.
No sé qué significa exactamente, pero me dio mala espina. Fulgencio escuchó. Le dije a don Abundio, continuó Cuca, y él dijo: «Ah, pues eso es que le van a quitar la empresa al señor mientras está dormido». Y lo dijo en voz alta en el pasillo de visitas, frente a 3 personas que no conocíamos, y luego se quedó callado y dijo: «Uy, ¿eso lo dije yo o lo pensé?». Una pausa. «Lo dijo», confirmó Cuca. Adentro del cuarto, en la cama, Fulgencio Aldama sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. Ganas de resolver algo. No de controlarlo, no de manejarlo desde la distancia, de pararse, de moverse, de poner cada cosa en su lugar. Todavía no, pero pronto. Lo que Cuca no sabía, lo que nadie sabía todavía, ni ella misma, era que 3 días antes, mientras esperaba en el pasillo a que terminara la visita de Rodrigo, había dejado el teléfono sobre la silla sin bloquear la pantalla. Y el teléfono había seguido grabando. Era una función que se había activado sola, de esas que los teléfonos hacen cuando detectan movimiento continuo y el usuario tiene activada la grabación de notas de voz por accidente. Cuca usaba esa función para dictarse listas del supermercado. A veces, se le olvidaba apagarla. Esa tarde, mientras Rodrigo hablaba con Lerralde en el pasillo con la puerta entreabierta, el teléfono de Cuca había grabado 17 minutos de conversación. Ella no lo sabía. El teléfono seguía en su bolsa, silencioso, guardando algo que todavía no sabía que tenía. A las 4 de la tarde, Rodrigo hizo algo que Fulgencio no esperaba. Volvió al cuarto. Solo. Sin abogados, sin asistentes, sin la armadura habitual de personas que lo hacían parecer más importante de lo que entraba siendo. Se sentó en la silla junto a la cama, la silla de Cuca, aunque él no lo sabía, y se quedó mirando a su hermano un momento largo. Cuando habló, la voz era diferente. No era la voz de presentación, no era la voz de corredor o de sala de juntas. Era algo más parecido a la voz de cuando eran niños, y Rodrigo tenía 12 años y Fulgencio 16, y los dos dormían en el mismo cuarto de una casa que siempre estaba a punto de quedarse sin luz. «¿Sabes qué es lo chistoso?», dijo Rodrigo, en voz baja. «Que tú nunca me preguntaste si quería esto. La empresa, el apellido, toda la carga. Simplemente lo asumiste todo y me dejaste en el papel de quien llega cuando ya está hecho». Una pausa larga. «Y a lo mejor tenías razón. A lo mejor yo no hubiera podido. Pero nunca me lo preguntaste». Silencio. «No te estoy pidiendo perdón», aclaró Rodrigo. «Ni te lo estoy dando. Solo…» Se detuvo. Se levantó. «Nada. ¿Para qué?». Salió. Fulgencio se quedó con esas palabras flotando en el cuarto. No lo justificaban. No lo absolvían. Rodrigo iba a firmar esos documentos el viernes de todas formas. Eso no había cambiado. Pero había algo de verdad en lo que había dicho. Una verdad pequeña, incómoda. Del tipo que prefieres no escuchar porque implica que tú también tienes algo de responsabilidad en el desastre. Fulgencio lo guardó. Para después. Ahora había cosas más urgentes. Esa noche, Cuca llegó tarde. Pasada la 1. Entró al cuarto con menos cuidado que otras noches. No descuidada, sino como alguien que trae algo adentro que le pesa y no ha encontrado dónde ponerlo. Se sentó. Tardó un momento. «Rodrigo me habló esta tarde», dijo. «Me llamó al teléfono. Me dijo que quería agradecerme la dedicación que he tenido con el Señor, que eso habla bien de mí, que él va a estar al frente de la empresa pronto y que le gustaría contar con gente leal cerca de él». Pausa. Me dijo que habría un aumento importante, que solo necesitaba que, si alguien del consejo me preguntaba, dijera que el señor Aldama en los últimos meses había estado actuando de forma errática. Olvidadizo. Fuera de sí. El monitor. Le dije que no. Dijo Cuca. Sin drama, sin adorno, solo eso. Me dijo, piénsalo. Le dije, ya lo pensé. Y colgué. Cuca miró la cama.
Miró a ese hombre quieto que llevaba días siendo el testigo mudo de todo lo que pasaba a su alrededor. «No sé si estoy haciendo bien», dijo, con una honestidad que no pedía respuesta. «No sé si meterme es mi lugar. Usted nunca me pidió que lo defendiera. Yo no tengo nada que ver con la empresa, ni con la familia, ni con nada. Soy la empleada». Una pausa. «Pero no voy a mentir», dijo. «No por dinero, no por un aumento, no por nada». Lo dijo sin heroísmo, como quien enuncia un hecho. Fulgencio escuchó eso y entendió algo que había tardado 52 años en entender, que la lealtad real no se compra, ni se exige, ni se construye con contratos. Simplemente existe, en algunas personas, como parte de lo que son, sin que nadie se los haya pedido. Había construido una empresa de 2.300 millones de pesos, rodeado de gente que firmaba lo que él decía, y la única persona leal en ese hospital dormía en una silla del pasillo cuando se le hacía tarde, y le traía pan de muerto fuera de temporada, y rechazaba sobornos sin pensarlo 2 veces. «Se me hace que mañana pasan cosas», dijo Cuca, levantándose para irse. «No sé qué, pero algo». En la puerta se detuvo. Como siempre. Esta vez no dijo nada. Solo lo miró un momento, a ese hombre que no podía devolverle la mirada, o eso creía ella. Y asintió levemente, como cuando uno le dice adiós a algo que sabe que está cambiando. Salió. La puerta se cerró. Y Fulgencio Aldama abrió los ojos en la oscuridad del cuarto vacío, y miró el techo, y tomó una decisión. Mañana. Mañana terminaba el silencio. El viernes amaneció sin niebla. Cuca se dio cuenta de eso antes de abrir los ojos, por la forma en que la luz entraba diferente por la ventana del pasillo del hospital. Más limpia, más directa. Como esos días en que el cielo decide, sin consultarle a nadie, que ya estuvo bueno de esconderse. Llevaba 3 horas sentada en la silla de plástico junto al elevador. Se había quedado dormida ahí cerca de las 4 de la mañana, con el libro cerrado en el regazo y la cabeza apoyada en la pared. Y cuando despertó, tenía el cuello tieso, y don Abundio estaba sentado a 2 sillas de distancia con 2 vasos de café de la máquina expendedora y cara de quien lleva mucho tiempo esperando algo sin saber qué. Le pasó uno de los cafés sin decir nada. Cuca lo aceptó sin decir nada. Así eran ellos dos. Gente de silencios útiles. A las 7:15, Cuca entró al cuarto. No pasó nada. Fulgencio estaba en la cama, quieto como siempre, el monitor en su ritmo, la habitación en el mismo silencio de todos los días. Ella acomodó la fruta de la mesita, ya muy madura, habría que cambiarla, y se sentó. «Hoy es el día que dijo su hermano», dijo, sin preámbulo. «El viernes. Hoy llega el señor Vargas y firman, el monitor». «No sé qué va a pasar», dijo Cuca, «pero estoy aquí. 3 palabras. Sin construcción, sin argumento, sin promesa de nada que no pudiera cumplir. Estoy aquí». Fulgencio las escuchó. Las dejó quedarse. A las 9:15, Rodrigo llegó. Esta vez con traje oscuro, el que usaba para las presentaciones ante inversores. Corbata. El pelo con ese orden que requiere espejo y tiempo, y una idea muy clara de la impresión que uno quiere causar. Entró al cuarto, miró a su hermano, miró a Cuca. «Buenos días», dijo. Amable, impecable. «¿Podrías darnos un momento?» Cuca se levantó. Tomó su bolsa del gancho de la silla, y fue ahí, mientras acomodaba la bolsa en el hombro, cuando el teléfono se le resbaló. Cayó al piso. La pantalla no se rompió. Esas fundas de silicón baratas a veces hacen milagros, pero al caer se desbloqueó, y cuando Cuca lo recogió y lo revisó vio algo que no esperaba. Una nota de voz. Activa. En grabación. 17 minutos con 42 segundos. De hace 3 días. Cuca frunció el ceño. No entendía. Presionó play sin pensar, con el volumen bajo, casi pegada al oído, y escuchó 3 segundos de audio que la hicieron quedarse completamente quieta. La voz de Rodrigo. La voz del Herralde. Una conversación en el pasillo.
con la puerta entreabierta, 3 días atrás. Rodrigo notó que ella no se movía. ¿Todo bien?, dijo, con el tono de quien pregunta sin interesarle la respuesta. Sí, dijo Cuca. Guardó el teléfono. Con permiso. Salió. En el pasillo caminó hasta la silla junto al elevador. Se sentó. Puso los audífonos. Presionó play desde el principio. Don Abundio la miró. Ella le hizo una seña con la mano. Espera. Escuchó. 17 minutos con 42 segundos de conversación entre Rodrigo Aldama y Gastón Lerralde, grabados accidentalmente por un teléfono olvidado en una silla de pasillo de hospital con la función de notas de voz activada. Rodrigo diciendo que los documentos de incapacidad estaban listos, que solo necesitaban que 2 médicos los firmaran y que eso ya estaba arreglado. Lerralde preguntando qué pasaba si Fulgencio despertaba antes del viernes. Rodrigo respondiendo: si despierta, le damos otros 3 días de sedante. El anestesiólogo ya sabe, le pagamos bien. Esto no puede fallar ahora que estamos tan cerca. Lerralde con una pausa larga. Luego: ¿y la empleada? ¿La que va al hospital de noche? Rodrigo: la estoy manejando. Le voy a ofrecer suficiente para que coopere. Y si no coopera, la corro en cuanto tenga el control de la empresa. No tiene papeles que la protejan. No tiene a quién llamar. Gente así no da problemas cuando entienden su posición. Lerralde: ¿y Vargas? Rodrigo: Vargas firma lo que le pongas enfrente si el argumento es suficientemente legal. Él no quiere problemas. Solo quiere que el barco siga flotando. Luego risas. Luego pasos alejándose. Luego silencio. Cuca quitó los audífonos. Se quedó sentada con el teléfono en las manos y el ruido del hospital a su alrededor y una claridad extraña en la cabeza. La clase de claridad que llega cuando algo que no entendías de pronto encaja en su lugar y el cuadro completo es peor de lo que imaginabas, pero al menos ya sabes lo que estás viendo. Le estaban dando sedante. No estaba en coma. No estaba inconsciente por el accidente. Lo estaban medicando para mantenerlo dormido mientras le quitaban lo que había construido. Don Abundio la miró. ¿Qué pasó?, dijo, en voz perfectamente audible en todo el pasillo. Baje la voz, dijo Cuca. ¿Qué pasó?, repitió don Abundio, en exactamente el mismo volumen. Cuca se inclinó hacia él y le dijo en susurro lo que había escuchado. Don Abundio fue cambiando de cara conforme ella hablaba. Primero confusión, luego indignación, luego una expresión de guerra que Cuca no le había visto antes, y que recordó que ese hombre había hecho el servicio militar en 1976. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo don Abundio. Tengo que pensar, dijo Cuca. Piense rápido, dijo don Abundio, porque el hermanito está adentro con el señor y no me late nada. Fueron 3 minutos los que tardó Cuca en decidir. 3 minutos sentada en esa silla de plástico con el teléfono en las manos y el corazón moviéndose más rápido de lo que le gustaba. Pensó en llamar a alguien. ¿A quién? No conocía a nadie en la empresa. No conocía a los consejeros. No conocía abogados. Era la empleada doméstica de Lomas de Chapultepec con una deuda a su nombre y una bolsa de tela. Luego pensó en doña Epifania. 81 años. 1,54 m, 180 kilos de carácter y una agenda de teléfonos que la señora guardaba en una libreta física porque decía que los teléfonos inteligentes eran para gente que no se fiaba de su propia memoria. Cuca buscó el número en su teléfono. Doña Epifania se lo había dado el primer día, sin que ella se lo pidiera, con la tranquilidad de alguien que sabe que va a ser necesaria. Marcó. Contestó al segundo timbre. Ya me tardé, dijo doña Epifania, antes de que Cuca dijera nada. Cuca parpadeó. ¿Cómo sabe que...? Porque llevas 3 días mirando a ese muchacho con cara de que algo no cuadra, y yo llevo 81 años aprendiendo a reconocer esa cara. ¿Qué encontraste? Doña Epifania llegó 40 minutos después. No sola. Traía a un hombre alto, de unos 60 años, con el pelo blanco, y una forma de caminar que ocupaba el espacio sin pedirle permiso. Lo presentó con 4 palabras. Mi sobrino,
Abogado penalista. El hombre extendió la mano a Cuca. Norberto Villanueva, dijo. Mi tía me llamó hace media hora diciendo que necesitaba un favor urgente. Ella no pide favores. Por eso estoy aquí. Doña Epifania, a su lado, desenvolvía otro dulce de tamarindo con la calma de quien ya tiene todo bajo control. El teléfono, le dijo a Cuca. Muéstraselo a Norberto. Norberto Villanueva escuchó la grabación completa con los audífonos puestos y la cara neutral de alguien que ha escuchado cosas peores, pero que sabe exactamente cuándo tiene algo. Al terminar, se quitó los audífonos y se los devolvió a Cuca. Sedación inducida sin consentimiento, dijo. Es privación ilegal de la libertad. La manipulación de documentos notariales con testigos falsos es fraude. La conspiración para despojar a alguien de sus bienes con incapacidad fabricada es un delito federal. Pausa. Necesito hablar con el médico tratante. Y necesito que nadie entre a esa habitación en los próximos 20 minutos. Yo me encargo de eso, dijo don Abundio, con una seriedad que nadie le había visto en 30 años de portería. Y se fue a pararse frente a la puerta del cuarto con los brazos cruzados y la expresión de alguien que no se mueve ni con decreto presidencial. Adentro del cuarto, Rodrigo seguía hablando por teléfono. No sabía lo que estaba pasando afuera. No sabía que el teléfono de una empleada doméstica de Oaxaca con una bolsa de tela había grabado, sin querer, exactamente lo que necesitaban. No sabía que su tía abuela había llegado con un abogado penalista. No sabía que el tiempo que creía tener se había terminado. Lo que sí sabía, lo que estaba a punto de descubrir, de la peor manera posible, era que las conspiraciones más elaboradas suelen caerse por el detalle más pequeño. Un teléfono. Una función de grabación activada sin querer. Una muchacha que no sabía lo que tenía en la bolsa. Así funciona la justicia, a veces. No como un rayo, sino como una nota de voz de 17 minutos que nadie recordaba haber grabado. Norberto Villanueva tardó 12 minutos en hablar con el médico tratante. Cuca no escuchó la conversación. Pasó en el cuarto contiguo, con la puerta cerrada, pero escuchó el silencio que vino después, el tipo de silencio que precede a las decisiones que alguien no quería tener que tomar. El médico salió primero, cara blanca, pasos rápidos hacia la estación de enfermería. Norberto salió detrás, se acercó a Cuca. El anestesiólogo que mencionan en la grabación tiene turno hasta las 2, dijo, en voz baja. El médico tratante va a suspender el sedante ahora mismo. En 1 o 2 horas el señor Aldama debería empezar a despertar de forma natural. Una pausa. Necesito que no entre nadie a esa habitación que no sea personal médico. Nadie de la familia. Nadie de la empresa. ¿Entendido? Entendido, dijo Cuca. Don Abundio ya sabe, dijo Norberto, mirando al portero que seguía plantado frente a la puerta con los brazos cruzados y cara de monumento nacional. Don Abundio siempre sabe, dijo Cuca. Lo que nadie sabía, lo que Cuca no supo hasta mucho después, era que Fulgencio Aldama llevaba 2 días sin necesitar el sedante. Lo habían medicado los primeros días, sí, pero su cuerpo lo había metabolizado más rápido de lo que el anestesiólogo había calculado. Desde el martes, Fulgencio estaba despierto por voluntad propia, no por efecto de ninguna sustancia. Había elegido quedarse. Había escuchado todo. Y cuando el médico entró al cuarto a las 10:40 de la mañana del viernes para suspender la sedación, Fulgencio tuvo que contenerse para no decirle que llegaba un poco tarde. Se quedó quieto un rato más, porque había algo que quería hacer antes de abrir los ojos frente al mundo. Quería recordar a su madre. No era algo que hiciera seguido. Los hombres como él, los que aprendieron muy temprano que sentir cuesta y que el costo siempre lo paga el que siente, desarrollan una forma de guardar a las personas que amaron en un cajón muy adentro, en el lugar donde no duele tanto, donde no estorban el trabajo de seguir funcionando. Su madre se llamaba Consuelo. Tenía las manos más trabajadas que había visto en su vida, y una manera de reírse que ocupaba toda su cara. Había muerto cuando Fulgencio tenía 34 años,
en un hospital público de la colonia Doctores, de una enfermedad que con dinero se cura y sin dinero mata. Para entonces, él ya tenía la empresa. Para entonces ya podía haber pagado cualquier cosa. Pero llegó tarde. Siempre llegaba tarde a lo que importaba porque siempre estaba ocupado construyendo lo que pensaba que importaba. Eso era lo que cargaba. Eso era el peso que Cuca había visto sin que él se lo dijera. No la empresa, no el apellido. No los 2.300 millones de pesos de una constructora que había levantado ladrillo por ladrillo. La culpa de haber llegado tarde. Su madre le había dicho una vez, él tendría 16, Rodrigo 12, y los dos estaban peleados por algo que ya no recordaba. Le había dicho, Fulgencio, el día que aprendas a pedir ayuda, vas a ser el hombre más fuerte del mundo. Porque pedir ayuda es lo más difícil que existe, y lo único que te conecta con los demás. Él había asentido, como asiente uno a los 16 cuando no entiende nada, pero no quiere admitirlo. Tardó 36 años en entender lo que le había dicho, y lo entendió gracias a una muchacha de Oaxaca, que había llegado a su casa con una carta de recomendación, mitad verdad, mitad desesperación, y que en el cuarto de un hospital, hablándole a un hombre que creía inconsciente, le había dicho que lo quería sin pedirle nada a cambio. Consuelo hubiera dicho algo sobre eso. Fulgencio no sabía exactamente qué, pero la conocía suficiente para saber que hubiera sido certero, breve, y dicho con esa risa que le ocupaba toda la cara. A las 11 de la mañana, doña Epifania entró al cuarto, sola, sin decirle nada a nadie, con esa autoridad de 81 años que no pide permiso porque ha aprendido que el permiso es para la gente que no sabe a dónde va. Se sentó en la silla junto a la cama. Miró a Fulgencio. «Ya», dijo. «Solo eso». Como cuando alguien lleva esperando mucho tiempo y finalmente el otro entiende que ya es hora. Fulgencio abrió los ojos. La luz le dolió, más de lo que esperaba. Parpadeó varias veces, dejó que los objetos del cuarto tomaran forma. El techo blanco, el monitor, la ventana con la ciudad afuera, la mesita con la fruta madura y el pan de muerto reseco, y la estampa de la Virgen de Guadalupe. Y doña Epifania, sentada en la silla, masticando un dulce de tamarindo con total calma, mirándolo como quien ve algo que ya sabía que iba a ver. «¿Cuánto tiempo llevas despierto de verdad?», dijo. Fulgencio la miró. «¿Cuánto crees tú?», dijo, la voz rasposa por los días sin usarla. «Desde el principio», dijo doña Epifania sin dudar. «O casi. Te conozco desde que tenías 4 años, Fulgencio. Sé cuándo estás dormido y cuándo estás haciendo como que duermes». Silencio. «Tu madre hacía lo mismo», agregó doña Epifania. «Cuando algo le preocupaba mucho, se quedaba quieta y esperaba a ver qué hacía el mundo. Era su manera de pensar». Fulgencio miró el techo. «¿Y lo que vio el mundo?», dijo despacio. «No fue muy alentador». «No», admitió doña Epifania. «Pero también vio otras cosas. No dijo cuáles. No tenía que decirlo». Permanecieron en silencio un rato. El monitor pitaba. La ciudad afuera seguía con su ruido de siempre. «¿Ella sabe qué escuché?», dijo Fulgencio al fin. «No», dijo doña Epifania. «¿Qué está haciendo ahorita?». «Está en el pasillo esperando a que Norberto termine de hacer llamadas. Lleva media hora sentada en esa silla de plástico horrible sin quejarse, porque no es de las que se quejan». Pausa. «Igual que tú, por cierto, aunque por razones distintas». Fulgencio procesó eso. «No sé qué hacer con lo que escuché», dijo. No era excusa. Era honestidad, de la que le costaba trabajo. «Lo sé», dijo doña Epifania, «pero ya lo vas a saber. Las cosas así se van aclarando solas cuando uno para de huirles». Se levantó. Recogió su bolso. En la puerta se detuvo. Igual que Cuca, siempre en la puerta, como si esa familia entera pensara en las cosas importantes en el último momento antes de salir. «Tu madre estaría orgullosa», dijo doña Epifania. «No de lo que construiste, sino de que finalmente te dejaste ver». Salió. Fulgencio se quedó solo. Miró la mesita, el pan reseco, la fruta pasada.
La estampa de la Virgen. Alargó la mano, la primera vez que movía el brazo con intención en 5 días, y tocó la bolsa de papel Kraft donde había venido el pan. Todavía olía, muy levemente, a panadería de madrugada. Cerró los dedos alrededor de la bolsa. Y por primera vez desde que tenía 34 años, Fulgencio Aldama lloró. No mucho. No de la manera en que llora la gente en las películas. Solo un momento corto, apretado. Del tipo que no hace ruido pero que pesa toneladas. De la clase que llevas décadas guardando y que cuando sale, sale solo, sin pedirte permiso. El monitor siguió su ritmo. Nadie lo vio. Eso también estaba bien. Rodrigo estaba en el pasillo cuando la enfermera salió del cuarto a buscar al médico. Había pasado la mañana entre llamadas y documentos, coordinando los últimos detalles con Lerralde, verificando que los 4 consejeros que faltaban estuvieran disponibles para la junta de emergencia que había convocado para las 3 de la tarde. Todo en orden, todo en su lugar. El reloj avanzaba y nadie le había dicho nada que lo hiciera detenerse. Hasta que vio a don Abundio. El portero seguía parado frente a la puerta del cuarto con los brazos cruzados. Había estado ahí toda la mañana. No se había movido para nada, ni para el baño, lo que era estadísticamente improbable para un hombre de su edad, y tenía una expresión que Rodrigo no le había visto nunca, concentrada, seria, de alguien que está haciendo algo que considera importante. «Don Abundio», dijo Rodrigo, con la voz amable de siempre. «Necesito pasar». «No puede», dijo don Abundio. Rodrigo parpadeó. «Perdón, que no puede pasar», repitió don Abundio, en el mismo tono que usaba para todo, sin drama, sin agresión, con la tranquila firmeza de alguien que ha decidido que hoy no se mueve. «Instrucciones del médico. Solo personal autorizado». «Yo soy familia», dijo Rodrigo. «Ah, qué bueno», dijo don Abundio. «Pero de todas formas no puede pasar». Rodrigo lo miró un segundo, calibró, sonrió. «Voy a hablar con la enfermera», dijo, y se fue por el pasillo. Don Abundio lo siguió con la mirada. Luego dijo, en voz perfectamente audible: «Ándale, camina bonito». Norberto Villanueva estaba terminando su tercera llamada cuando Rodrigo lo encontró en la sala de espera. No lo conocía. Vio a un hombre alto, de pelo blanco, con un teléfono en la mano y la postura de alguien que no necesita presentarse para que sepan quién es. «¿Usted es?», dijo Rodrigo. «Norberto Villanueva», dijo el hombre. «Abogado». Una pausa breve. «¿Y usted?» «Rodrigo Aldama, hermano del paciente». «Qué coincidencia», dijo Norberto. «Justo quería hablar con usted». Lo que siguió no fue un drama de gritos, no fue una confrontación cinematográfica con música de fondo y monólogos elaborados. Fue algo más incómodo y más real. Una conversación en voz baja, en una sala de espera de hospital con sillas de plástico y una televisión muda en la esquina, donde un hombre fue entendiendo, pieza por pieza, que el piso que creía sólido llevaba días siendo cristal. Norberto le explicó la situación con la precisión clínica de alguien que factura por hora y no desperdicia palabras. La grabación, su duración exacta, su contenido, los delitos que configuraba según el Código Penal Federal, las penas correspondientes, los nombres que aparecían mencionados en ella, el nombre del anestesiólogo, el nombre del Lerralde, el nombre de Rodrigo. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Su cara fue cambiando despacio. Primero incredulidad, luego el intento de incredulidad, luego algo más parecido al cálculo, y finalmente, cuando Norberto terminó, algo que era casi reconocimiento, como cuando uno sabe que perdió, pero todavía está procesando cómo ocurrió. «¿Quién?», dijo Rodrigo, y no terminó la pregunta. «La grabación la hizo el teléfono de la señorita Refugio», dijo Norberto. «Sin querer. Función de notas de voz activada por accidente». Pausa. «La justicia tiene sentido del humor de vez en cuando». A la 1:45 de la tarde, la puerta del cuarto 418 se abrió. Cuca estaba en el pasillo cuando pasó. Levantó la vista.
Vio al médico tratante. Vio a Norberto Villanueva. Vio a doña Epifania con su bolso y su tamarindo. Y luego vio a Fulgencio Aldama, de pie, con el suero todavía puesto en el brazo izquierdo porque el médico no había terminado de retirarlo, con la bata de hospital y el pelo sin peinar y 5 días de barba sin afeitar, y una manera de ocupar el espacio que no había perdido ni 1 milímetro en todos esos días en la cama. La miró. Cuca no supo qué hacer con esa mirada. Era la primera vez en 8 meses que Fulgencio Aldama la miraba directamente, no de reojo, no de paso. Directo, con esos ojos oscuros que ella había aprendido a leer desde lejos y que de cerca eran otra cosa completamente. Don Abundio, a su lado, dijo en voz alta: «Ahí está el señor». Y luego, más bajo, pero no suficientemente: «Dios mío, qué cara tan seria tiene. Pero está vivo, qué bueno». La junta del Consejo Directivo de Constructora Aldama se convocó para las 4 de la tarde. No en la sala de juntas de la empresa. En el hospital, en el salón de usos múltiples del 3er piso, porque Fulgencio no tenía intención de esperar más. El médico había dicho que debía reposar. Fulgencio le había dicho, con total calma, que lo haría después. Edmundo Vargas llegó con los otros 3 consejeros. Encontraron a Fulgencio sentado a la cabecera de la mesa, todavía con la bata, todavía con el suero retirado pero la curita en el brazo, y a Norberto Villanueva a su derecha con una laptop, una grabadora y 3 carpetas ordenadas. Rodrigo estaba al fondo de la sala, de pie, con la corbata aflojada y esa sonrisa que por primera vez en su vida no le alcanzaba para los ojos. Lerralde no había llegado. Lerralde, según le habían informado a Norberto 15 minutos antes, había pedido una reunión urgente con su propio abogado. Fulgencio no hizo un discurso. Era lo último que hubiera hecho. Los discursos eran de la gente que necesita convencer. Él tenía una grabación de 17 minutos con 42 segundos. Norberto la puso. La sala la escuchó completa. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos. Edmundo Vargas fue el primero en hablar. «Los documentos que firmé ayer», dijo, con la voz de alguien que está midiendo con cuidado cada palabra, «fueron presentados bajo información falsa sobre el estado de salud del señor Aldama». «Exacto», dijo Norberto. «Y eso los hace nulos de pleno derecho, además de configurar el delito de fraude procesal». Vargas asintió. Miró a Rodrigo. Rodrigo no dijo nada. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendía, con la claridad horrible de los momentos sin salida, que todo lo que dijera en ese cuarto iba a ser escuchado por personas que ya habían decidido lo que pensaban. «Rodrigo», dijo Fulgencio. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre en toda la semana, en toda, quizás, la última década. Siempre había sido «el asunto de Rodrigo», o «hablen con mi hermano», o «silencio», que era su forma favorita de no confrontar lo que dolía. Rodrigo lo miró. «Sal», dijo Fulgencio. No gritó. No hubo acusación. No hubo inventario de traiciones. Solo esa palabra, dicha con el tono exacto de alguien que ha decidido que ya terminó de aguantar y no necesita hacer ruido para que se note. Rodrigo salió. Lo que vino después fue trabajo. Documentos revisados, firmas invalidadas, acuerdos revertidos. El anestesiólogo fue suspendido esa misma tarde pendiente de investigación. Lerralde presentó su renuncia al día siguiente por correo electrónico, sin dar la cara, que era exactamente la clase de final que merecía. Rodrigo fue notificado formalmente de que enfrentaría cargos. Norberto era meticuloso. Norberto no dejaba flecos. Doña Epifania, al enterarse, desenvolvió un tamarindo, lo masticó con calma y dijo: «Qué bueno, ya era hora». Y no dijo nada más. Don Abundio, en el pasillo, se enteró del resultado por Cuca y dijo, suficientemente alto para que lo escuchara media planta: «¿Ya ven? El que la hace la paga. Lo dije desde el principio». Nadie le recordó que técnicamente no lo había dicho, pero se lo merecía. A las 7 de la tarde, el salón estaba vacío. Los consejeros se habían ido. Norberto había ido a hacer más llamadas.
Doña Epifania había dicho que tenía hambre y se había ido a buscar algo decente de comer porque la comida del hospital era un insulto a la dignidad humana. Fulgencio se quedó solo en la mesa. Afuera, en el pasillo, estaba Cuca. Él lo sabía. Podía escuchar ese silencio particular que era el de ella. Quieta, sin llamar la atención, esperando sin exigir que nadie notara que esperaba. Fulgencio miró la puerta. Contó. Esta vez llegó al 3 y se levantó. La puerta se abrió. Cuca levantó la vista desde la silla de plástico. Fulgencio estaba en el marco, todavía con la curita en el brazo, todavía con la bata, con esa cara de 5 días de hospital que no le quitaba ni un gramo de peso a su presencia. La miró. Ella lo miró. Don Abundio, sentado 2 sillas más allá, miró a uno, miró a la otra, y dijo: «Ah, con permiso». Y se levantó y se fue por el pasillo con una velocidad sorprendente para sus años y su constitución. Fulgencio se acercó. Se sentó en la silla que don Abundio había dejado libre. La silla de plástico de hospital, incómoda y sin gracia, que era lo más lejos posible de su oficina de lomas y de sus trajes de 2 piezas y de todo lo que había construido para no tener que sentarse en sillas de plástico nunca más. Se sentó. Cruzó las manos. Miró el suelo un momento. Luego la miró a ella. «Escuché todo», dijo. Cuca no reaccionó de inmediato. Procesó esas 2 palabras. Las acomodó. Las entendió. Y cuando las entendió de verdad, todo lo que implicaban, todo lo que había dicho ella en ese cuarto creyendo que hablaba sola, todas las noches, todas las confesiones que se le habían salido sin permiso, sintió que la sangre le subía a la cara de una manera que no podía controlar. «Todo», repitió Fulgencio, para que no hubiera duda. Cuca miró hacia el otro extremo del pasillo. «Ah», dijo, que era en ese momento lo único que existía en su vocabulario. Hubo un silencio. No incómodo, extrañamente no incómodo, para ser el silencio entre 2 personas de las que una acaba de descubrir que la otra la escuchó confesar que la amaba, mientras creía que estaba inconsciente. «Ibas a venir de todas formas», dijo Fulgencio al fin. No era pregunta. «Sí», dijo Cuca, la voz tranquila, recuperada. Era buena recuperándose, aunque no hubiera nadie escuchando. «Lo sé». Otro silencio. «El pan estaba muy bueno», dijo Fulgencio. Cuca lo miró. «Estaba reseco», dijo. «Para las 4 de la mañana cualquier pan está bueno». Cuca no supo si era un chiste. La cara de Fulgencio no ayudaba. Nunca ayudaba. Era una cara que no anunciaba nada con anticipación. Pero había algo en el tono que no era el tono de siempre. Era más parecido al de la risa de 3 segundos que ella había guardado como si fuera suya. «Tengo que decirte algo», dijo Fulgencio. Lo dijo despacio, como alguien que no tiene práctica en decir ciertas cosas y está midiendo cada palabra con más cuidado del habitual. «No soy bueno en esto, en hablar de lo que me importa, en dejar que las cosas importen, si vamos al caso. He pasado muchos años convenciéndome de que eso era fortaleza». Cuca lo escuchó sin interrumpir. «No lo era», dijo. «Era otra cosa, soledad, probablemente. Pero le puse otro nombre porque ese me gustaba más». Una pausa. «Mi tía dice que me parece a mi madre», continuó. «No en lo bueno. En lo de quedarme callado cuando debería hablar». Miró sus manos. Ella tenía razón en eso, como en casi todo. «¿Su mamá?», dijo Cuca, en voz baja. «Doña Epifania. Aunque ella también habla de mi mamá. Sí». Una pausa pequeña. Las 2 tenían razón. «Lo que dijiste», dijo Fulgencio sin rodeos, porque los rodeos no eran lo suyo, aunque las palabras directas le costaran. «Lo que dijiste en ese cuarto, las noches que fuiste, el pan, el libro, el quedarte aunque no te lo pedía nadie». Se detuvo. «No sé qué hacer con eso todavía. No tengo experiencia con ese tipo de cosas». «Lo sé», dijo Cuca, «pero quiero aprender». Lo dijo sin romanticismo de telenovela.
sin música imaginaria, con la misma voz con que firmaba contratos o daba instrucciones, directo, sin adorno, con el peso de alguien que dice lo que dice porque lo pensó y porque lo dice en serio. Cuca lo miró un momento largo. «Yo tampoco sé pedir», dijo al fin, «por si le sirve de algo». «Entonces vamos a ser dos que no saben», dijo Fulgencio. «Eso no suena muy prometedor». «No», admitió él. «Pero es honesto». Y Cuca, que llevaba toda su vida valorando la honestidad por encima de casi cualquier otra cosa, no pudo encontrar un argumento en contra. Don Abundio había desaparecido por el pasillo, pero reapareció 10 minutos después con 2 cafés de la máquina expendedora, que entregó con la discreción de alguien que finge que no estaba escuchando, y que estaba escuchando absolutamente todo. «Para el frío», dijo don Abundio, sin mirar a ninguno de los dos. «Hace calor, don Abundio», dijo Cuca. «Para el frío del alma», dijo don Abundio, con dignidad impecable, y se fue de nuevo. Fulgencio miró el café. Luego miró a Cuca. Y por primera vez en 52 años, Fulgencio Aldama se rió de verdad en presencia de otra persona. No 3 segundos. Más. Con los ojos cerrados un momento. Con esa risa que Cuca había guardado como si fuera suya, y que ahora de alguna manera lo era. Doña Epifania apareció por el pasillo 20 minutos después con una bolsa de plástico de la fonda de la esquina. Había encontrado una que abría hasta tarde y que hacía un caldo de res que, según ella, era lo único decente en un radio de 3 kilómetros del hospital. Se detuvo al ver a los dos sentados juntos en las sillas de plástico, con los cafés en la mano y algo diferente en el aire del pasillo, algo que no estaba antes. Los miró. Asintió. «Qué bueno», dijo. Lo mismo que había dicho días atrás, en el cuarto, aparentemente para nadie. Ahora era para alguien, para los dos. Entró al cuarto sin más comentarios, sacó su caldo de res, se sentó y empezó a comer con la tranquilidad de alguien que ha vivido suficiente para saber que los finales buenos no necesitan fanfarria. 3 semanas después, Cuca seguía trabajando en la casa de Lomas. Por su propia voluntad. Fulgencio se lo había preguntado, torpemente, con demasiadas palabras para una pregunta tan simple. Y ella había dicho que sí, que de momento prefería que las cosas cambiaran despacio, que no era de las que saltaban sin ver el piso. Él había dicho que le parecía bien. Y lo había dicho con una cara que era distinta a todas las caras que ella le había visto antes. Menos cerrada, menos apretada. Como cuando una ventana que llevaba mucho tiempo clausurada se abre 1 centímetro y entra un poco de aire, y resulta que el cuarto no se cae. La deuda del padre de Cuca estaba siendo atendida por Norberto Villanueva, que había revisado los documentos originales y había encontrado irregularidades suficientes para impugnarla. No prometió nada, pero dijo que había mucho con qué trabajar. Cuca no le había pedido a Fulgencio que se involucrara. Él se había enterado por doña Epifania, como siempre, y había llamado a Norberto sin decirle nada a ella. Cuando Cuca lo descubrió, le preguntó por qué. «Porque puedo», dijo Fulgencio. «Eso no es una razón», dijo Cuca. Fulgencio la miró. «Porque me importa», dijo, con el mismo costo visible de siempre, pero dicho. Cuca no respondió. No hacía falta. Eleazar el jardinero, que se enteró de todo por don Abundio, quien más, pasó el siguiente martes podando los arbustos con la misma seriedad de siempre, pero al terminar, se detuvo en la reja y le dijo a Cuca que pasaba por ahí. «Me alegra que el señor esté bien». «A mí también», dijo Cuca. «Y que usted también esté bien», dijo Eleazar. Cuca lo miró, sorprendida. Eleazar ya se había dado la vuelta y caminaba hacia su camioneta. No era hombre de explicaciones. Nadie en esa casa lo era. Don Abundio, la tarde del primer día que Fulgencio volvió a la mansión, lo esperó en la entrada con el sombrero en la mano y la cara de quien tiene algo preparado que lleva días ensayando. Fulgencio bajó del coche. Don Abundio abrió la boca. Y dijo, con la voz que le salió más emocionada de lo que había planeado, «Bienvenido a su casa, señor». Y se le cortó un poco ahí, y parpadeó,
y miró hacia otro lado. Fulgencio lo miró un momento. Le puso una mano en el hombro. Solo eso, sin discurso. Don Abundio asintió. Se puso el sombrero. Se fue hacia la caseta con paso digno. Desde adentro, unos segundos después, llegó su voz, completamente en voz alta como siempre, diciendo: «Ay, no me fui a poner a llorar. Qué pena. Diosito». Fulgencio entró a la casa. Era la misma. Los mismos cuartos con nombres, la misma vajilla con historia, el mismo jardín de Eleazar. Pero algo había cambiado en la forma en que él la miraba, o quizás en la forma en que él mismo se movía dentro de ella. Menos tenso. Menos como alguien que está de paso en su propio mundo. En la cocina, el caldo de pollo de los miércoles estaba listo, aunque era jueves. Cuca salió de la alacena con una bolsa de arroz y lo vio parado en la entrada de la cocina. Levantó las cejas, ligera, como preguntando. «Huele bien», dijo Fulgencio. «Es de ayer», dijo Cuca. «Lo recalenté. Está bien». Se sentó en la silla de la cocina. La de siempre, la que nadie usaba cuando él estaba, porque nadie se atrevía a sentarse en la cocina cuando el señor estaba en casa. Y Cuca le sirvió el caldo sin decir nada más, y él lo tomó sin decir nada más. Y afuera el jardín de Eleazar estaba perfectamente podado, y don Abundio estaba en su caseta, probablemente hablando solo en voz alta, y doña Epifania estaba en algún lugar de la ciudad siendo doña Epifania, que era suficiente para cualquier universo. Y la casa, que Cuca había dicho una vez que se sentía vacía sin él, ya no se sentía vacía. Se sentía, por primera vez en mucho tiempo, como lo que era. Una casa donde alguien vivía. No solo donde alguien llegaba a dormir después de construir cosas. Eso era suficiente. Por ahora, eso era más que suficiente.